estar aquí con vosotros hablando de un tema, hola, tal, un tema tan reciente y tan fresco, porque en realidad hemos llegado hace 15 días prácticamente de lo que es el camino. En los pies todavía, que sí. Ya no tanto, ya me he recuperado un poco, pero bueno, ha estado ahí insistiendo. Entonces, me gustaría preguntaros de los aquí presentes, ¿quién ha hecho el Camino de Santiago? 1, 2, 3, 4, ¿alguien de más? 5, 6, hola, y 7. Perdón por el retraso. Porque también lo he hecho, Fernando. Bueno, una de las cosas que dicen del Camino de Santiago, seguro que habréis oído los que lo habéis hecho, es que el camino engancha. Y hay mucha gente enganchada en el Camino de Santiago después de haberlo hecho, y gente que se ha quedado haciendo el camino y que lo está haciendo y que vive en él, ¿no? Pero otra de las cosas que comentan es que el camino te llama. El camino te llama. Claro, yo cuando escuchaba esto al principio, antes de iniciar el camino, decía, bueno, el camino te llama, me resultaba desconcertante, ¿no? Trataba como de ubicarme, bueno, ¿qué quiere decir? Esto es algo que yo fui de alguna forma comprendiendo a medida que iba haciendo, que iba transcurriendo el camino, ¿no? Comprendiendo lo que es el mensaje, ¿no? Yo al principio no tenía ninguna idea, ningún planteamiento así elaborado, nada que justificase que el hacerlo. Había un sentimiento, eso sí, un sentimiento dentro, interno, que de alguna forma te empujaba, ¿no? Dices, bueno, pues hay una inquietud, hay unas ganas de hacerlo, no sabes por qué, pero están ahí, ¿no? Y la cuestión es que esa inquietud, bueno, pues me fue llevando a que llegó un momento que se reafirmó. Lo sentí ya con una claridad, como dice, pues hay que hacerlo, punto. Y se lo comenté a Mo, se lo comenté, dije, mira, esta es mi idea, llevo ya un tiempo con esta historia, y realmente, bueno, pues he sentido que sería importante hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ahí? Claro, lo que se plantea uno es, cuando tienes una serie de limitaciones económicas, dice, bueno, ¿cómo hago yo el camino, no? Y claro, hay un planteamiento detrás que dice, bueno, yo tengo que salir desde Roncesvalles hasta Santiago, son 33 etapas, una etapa por día. Luego, no solo eso, sino que además me estoy planteando que quiero llegar hasta Finisterre, hasta lo que es Fisterra, ¿no? Sí. Donde supuestamente, según la tradición, ahí es donde terminaba realmente el camino, ¿no? O sea, que digamos que íbamos rizando el rizo en el sentido de que ya no son 33 etapas, son 36, porque a partir de Santiago son 3 más, terminando en Fisterra, ¿no? En total son 890 kilómetros andando. Y dices tú, bueno, es mucho tiempo, calculas, dice, bueno, lo que se suponía que podía ser un mes, al final son 45 días. Claro, ya empiezas a ver la situación y claro, tú te planteas, dices, bueno, yo tengo que salir de Torrelavega, llegar a Bilbao, cojo un autobús de Bilbao a Pamplona, de Pamplona a Roncesvalles, y una vez que llegue a Roncesvalles, yo me tengo que plantear que somos 2 personas que durante X tiempo, en este caso supuestamente 30 y pico días, vamos a estar andando y necesitamos obviamente comer, alojarnos y bueno, tener algo, digamos, para gastos imprevistos, ¿no? Pero tú te haces este planteamiento y de pronto dices, bueno, ¿y qué tengo yo de fondo? Dices, 120 euros. Ahora cuando todos tenéis que decir, ¡oh! 120 euros, bueno, claro, directamente los miedos te vienen a la cabeza y te dicen, bueno, ¿tú qué estás haciendo, no? ¿Qué te estás planteando? O sea, ¿quieres hacer esto? ¿Dónde te quieres meter? ¿Qué lío? Bum, bum, la mente, ¿no? Y dices, bueno, ahí está funcionando como habitualmente, la mente siempre dando vueltas y haciendo su trabajo, ¿no? De alguna forma, en este sentido, alimentando una serie de miedos, ¿no? Bueno, la cuestión es que eso está ahí. Y entonces empiezas a mirarlo y dices, bueno, a ver, los imprevistos, el último de los apartados, los imprevistos, ¿qué hago yo con los imprevistos? Bueno, son imprevistos, no puedo contar con ellos, es algo que no puedes controlar, entonces un tema menos a tener en cuenta, ¿vale? Temas de comida, por ejemplo, comida. Bueno, ¿qué ocurre? Que obviamente, ya os digo, tienes que comer todos los días, desayunar, comer, cenar. Habitualmente, bueno, la gente para en albergue, para en bares, desayuna, come, pero nosotros, claro, dijimos, fuera lujos, no nos podemos permitir andar así, entonces lo que vamos a hacer
es vamos a comprarnos la comida diariamente y a cocinarla diariamente, ¿vale? Eso también implicaba un peso añadido a ese equipaje, a esa mochila, bueno, que ya luego os cuento más en detalle, ¿no? Vale, pues tenemos la comida, tenemos el factor este de que vamos a cocinar la comida diariamente, pero tenemos el tema del alojamiento. Pero habitualmente el peregrino lo que hace es cuando termina la etapa, se aloja en un albergue que puede ser privado o puede ser municipal. Los albergues municipales por lo general andan en 5 euros aproximadamente. Ya somos 2 personas y empezamos a hacer cálculo, digo, aquí no nos cuadra el tema, ¿sabes? O sea, que no hay que ser muy inteligente para darte cuenta que... y la mente, pero ahí de fondo. Quiero decirte que en realidad tú sigues con la idea, ¿no? De que, bueno, hay algo ahí interno que te está diciendo, tú a lo tuyo, vale. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? De que decimos, bueno, pues no podemos ir a albergues, no nos podemos quedar en albergues, pues vamos a acampar, dice tú, y a acampar. Ahora con toda la historia de acampar, el tiempo que hace, ¿sabes? Salimos el 16 de noviembre, imaginaros un poquito las condiciones, ¿no? Desde Roncesvalles, que no es desde Cádiz, que bueno, en Cádiz te puedes encontrar mejor tiempo, seguro que en Roncesvalles, ¿no? Total, que la historia es que, bueno, pues decidimos hacerlo así, acampar. Y a partir de ese momento ya lo que fuimos haciendo es, bueno, pues sobre la marcha, pues ir montando la tienda, ir viendo un poco la situación. Y necesitábamos un equipo porque lo que teníamos no era suficiente. Claro. Teníamos unos sacos que eran muy finos, entonces no teníamos como esos 120 euros, no nos daban para comprar unos sacos en condiciones. Entonces pensamos, pues si compramos unas fundas de vivaquear, pues sería suficiente. Y luego también unos buenos aislantes, porque pensamos que teníamos que descansar. Entonces, si gastábamos el dinero en una cosa, pues no nos quedaba para la otra. Y estábamos en todo eso cuando Ángel dice que el camino tiene magia y que, bueno, pues a veces te deja verla. Y a nosotros en ese momento nos llaman por teléfono y nos hacen un regalo con el que nos compramos pues todo el equipo. Y entonces sentimos también un poco de un apoyo hacia esa decisión de hacer el camino. Y ahí empezamos. De alguna forma, ya os decía, ¿no? El camino llama a hacerlo, pero curiosamente cuando ves eso dice, bueno, ya no solo llama, sino parece que conspira para que si tienes que hacerlo lo hagas, ¿no? Porque nos pareció como muy especial recibir esa llamada con ese regalo que justo cubría lo necesario que necesitábamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues... Ángel dice que él tiene la mente boom, 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 pero tiene la mente y me tiene a mí, que yo también estoy boom, 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 pero yo cuando empezó a hablar del camino, para mí el camino era algo que estaba dormido, yo no había... Sí, lo oyes, pero como que no te dice nada. Pero llega un momento en el que cuando las cosas son para ti, parece que se van despertando y te van llamando la atención y vas oyendo cosas y vas sintiendo. Entonces yo siento que sí que quiero sí que voy a hacer el camino y además lo presento como algo importante y como desde mucho respeto. Eso es lo que yo tengo dentro, pero yo, Ángel, eso no se lo digo, porque yo todavía no he dicho sí. Entonces yo empiezo a los miedos, ¿no? Porque yo soy como muy de precaución. Si a mí se me pincha una rueda de un coche dentro de un mes, yo quiero saber que lo voy a poder arreglar de esta manera. Entonces, en el camino, si me va a pasar no sé qué día, yo quiero tener la solución hoy, porque funciona así. Entonces, yo sé que si salgo, eso voy a aprender a cambiarlo. Y es una de las cosas que al final, pues digo, bueno, pues yo ya sabía que sí, pero tardaba en decirlo. Entonces ya digo sí, y entonces ahí empezamos a armar el viaje. Bueno, como veis un poquito, nos gusta el riesgo. Aquí estamos hablando de ello, que no es habitual para nosotros, nada habitual. Entonces, yo una de las cosas que también se me olvidó comentaros es que, claro, nosotros lo que decidimos, como os comentamos, teníamos que ir de Torrelavega a Bilbao y hacer ese viaje, ¿no? Pamplona y Roncesvalles. Y dijimos, ahorrando gastos, nos vamos a dedo. Claro, yo hacía años que no hacía dedo, años. Y yo nunca, entonces desde luego que casi que me vas a quedar. Claro, entonces ocurre que yo cuando lo hice en su momento te cogían. Quiero decir, había más confianza. Hoy creo que ya no es tan fácil. Bueno, ya he visto un poco el tema que no es fácil, ¿no? Y claro, no nos lo pusimos fácil tampoco porque nos fuimos a la glorieta de Torrelavega, justo a la salida, dirección Santander, que ahí ya sabéis,
estás y eres un escaparate, te conoce todo el mundo, ¿no? Yo, claro, la mochila, ¿no? Bueno, pues... Bueno, para llevarlo en secreto, Ángel lo había puesto en Facebook, sí. por si acaso. Efectivamente, no os he comentado ese detalle importante. Días antes creamos un evento en Facebook, donde le comentábamos a la gente, mandamos las invitaciones, comentándole cuál era nuestra intención, y si alguien iba en esa dirección, bueno, pues le agradeceríamos que nos llevase. Total, que estuvimos unos 20 minutos haciendo el dedo, a los 20 minutos paró Sí, paró alguien, un coche, pero sí, no iban en la dirección sí, que queríamos. y a la media hora paró un amigo y dijo, yo os llevo, y nos llevó hasta el lugar. Total, que digamos que ahí empezaba nuestra aventura. Bueno, había empezado antes ya con todo lo que os cuento, ¿no? Pero ahí empezaba parte del recorrido. Llegamos a Roncesvalles y, bueno, yo una cosa que no sé si os pasará, que me pasaba a mí, claro, al principio, antes de hacer el camino, es que la gente me hablaba del camino, pero yo no lo situaba geográficamente, no sabía exactamente, ¿no? Había oído hablar del camino, pero no sabía que existía. No sabía que no existía solo uno, sino que además existían varios. Para que os hagáis la idea, ¿vale? Para que os situéis un poquito. Estos son los caminos principales aquí en España, ¿vale? Tenéis el del norte, el vasco, el aragonés, porque no sé si veréis muy bien las letras desde el fondo, el portugués y el de La Plata, ¿no? Claro, yo empiezo a ver esto, digo, vale, sí, hay unos cuantos caminos, y ahora cuál es, qué criterios sigo para elegir a la hora de hacer el camino, ¿no? Pero ya no solo es esto, sino que además me sorprende porque descubro que el camino no solo existe en España, existe en Europa, ¿eh? Y fijaros las ramificaciones que tiene, donde, bueno, pues este camino lleva cientos de años realizándose desde distintas partes, ¿no? Total, que nos situamos aquí y vemos que empezamos a indagar un poco, vemos el camino francés, que como os comentaba, en este caso aquí lo plantean como Saint-Pierre-de-Port, en la parte francesa, que es de donde en este caso nuestro amigo Fernando allí empezó el camino, también en plan duro. Nosotros empezamos un poquito más abajo, en Roncesvalles. Aquí tenemos lo que es el camino francés. En este caso viene especificado además justo donde termina, en Fisterra. Hay una cuestión que os comentaba a la hora de localizar el camino, de determinar qué camino hacer, ¿no? Yo empecé un poco a buscar información y empecé a darme cuenta de que había una serie de cosas que hacían que el camino francés destacase especialmente. Y una de ellas era el tema de que, aparte de que parece ser que uno de los caminos más potentes, que yo no sabía exactamente a qué se refería, podía interpretar que se refería a donde más peregrinos hay, pero luego me fui dando cuenta, me fueron contando que esto no es así, simplemente, que es algo más energético, ¿no? Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que, primero, la dirección del camino, ¿no? Este-oeste, siguiendo lo que es un ciclo natural, ¿no? Y es como un ciclo de renovación que se va en el día a día, pero a la vez es un proceso que tú vas viendo cada día, vas siguiendo lo que es la dirección de la puesta del sol, de lo que es la dirección del sol, ¿no? Pero curiosamente empiezas a indagar un poquito más y ves que ya no solo hay este factor, que es un factor natural importante, claro, sino que además tienes la Vía Láctea. La Vía Láctea que sigue en la misma dirección, en el mismo recorrido, este-oeste. Si os dais cuenta aquí hay toda una serie de partes de nebulosas blancas y, claro, esta zona es, al parecer, donde más se concentran, más planetas, donde más estrellas se concentran. Yo entiendo que energéticamente es un lugar muy especial, es una corriente de energía especialmente importante, que en este caso la tienes constantemente sobre tu cabeza, ¿no? Marca una dirección, ¿vale? ¿Esa foto es tuya, Ángel? No, la foto es mía. Sí. Muy bonita, por cierto, ¿eh? Y eso que está un poquito deformada por el tema de la pantalla, ¿no? Empiezas a recabar información y te enteras que, por ejemplo, los bosquimanos del Kalahari
tenían la idea de que la Tierra estaba en el interior de un gigante inmenso, ¿eh? Y cuya columna vertebral era la Vía Láctea. ¿Eh? Y entonces empiezas a hilar, ¿no? Te das cuenta de que hay una serie de cosas que a mí me recuerdan, empiezas a hilvanar, y el tema, por ejemplo, de la energía Kundalini, de cómo recorre esa energía precisamente todo lo que es la columna, ¿eh? Y te vas dando cuenta de que ya esto no solo ocurre en lo que es la Vía Láctea. Muy buenas. Hola, Javi. ¿Qué tal?